Buenas tardes, le hablo al doctor José Carlos Román. Hoy día vamos a hablar sobre anatomía de seno maxilar, seno paranasales y sobre todo imágenes radiográficas y algunos pequeños datos sobre introducción a la anatomía dentaria. ¿Ok? A ver, vamos a centrarnos en esta imagen. Atentos todos, por favor. En esta imagen estamos viendo una radiografía de los senos paranasales, en la cual esta radiografía suele denominarse la incidencia de Batters o la segmento nasoplaca, así también suele denominarse, y podemos ver ciertas estructuras que ustedes lo van a reconocer en el momento indicado. Por eso es la importancia de la anatomía, ¿no? Recuerde que una imagen radiográfica solamente me va a mostrar imágenes calcificados, estructuras duras, más no podemos ver imágenes de tejido blando. Las imágenes de tejido blando lo vamos a ver así de color oscuro, que se llama imagen radiolúcida, y los tejidos calcificados, sea como dientes, hueso o aquella otra estructura, por condensación, por ejemplo, aquí veo, por ejemplo, el órgano de la lengua, por condensación, me va a dar esas imágenes claras, ¿no? Pero generalmente son para ver estructuras calcificadas, como esta imagen de aquí, que estamos viendo aquí en el cursor, que corresponde al hueso malar, ¿no? Es la imagen correspondiente al sector del hueso malar. Aparentemente se trata del hueso malar, ¿ok? ¿Ya? Entonces, solamente me van a dar estructuras duras, ¿ya? Entonces, procedemos a determinar. En esta imagen, radiografía que se llama la incidencia de Batters, estamos viendo varios elementos anatómicos. El primer elemento anatómico que nos va a llamar bastante la atención es esta estructura de esta flechita, ¿no? Acá hay dos flechitas. Esta flecha corresponde específicamente a los huesos propios de la nariz, ¿no? Se supone que este sector, aparentemente, se trata de una imagen radiopaca, ligeramente gruesa, en forma circular, que posiblemente corresponde a los huesos propios de la nariz. No estoy indicando que es los huesos propios de la nariz, estoy indicando que posiblemente la imagen, posiblemente coincida o puede ser esa estructura. En radiografía nunca se certifica algo. Siempre hay que poner la palabra condicional. Puede ser, quizás, se sugiere otros estudios, ¿no? La imagen posiblemente muestra tal detalle, ¿ok? Siempre hay que colocar ese punto. Entonces aquí, aparentemente nosotros tenemos esa imagen opaca, esa imagen clara, que corresponde al hueso propio de la nariz. Esta imagen que estamos viendo acá es una zona del tabique que me está dividiendo al área de la imagen radiolúcida oscura que corresponde a la fosa nasal, ¿no? Esta área corresponde aparentemente a la zona de la fosa nasal, dividido por este tabique. Este tabique es lo que este tabique es lo que representa específicamente a tres láminas. Esas láminas lo podemos ver aquí en esta imagen. Esa lámina lo podemos ver aquí en esta imagen. Esas tres láminas vendría a ser tres. Uno, vendría a ser esto. Vendría a ser, a ver, vamos a ver, vendría a ser esta imagen, vendría a ser la lámina perpendicular del etmoides. Luego vemos el hueso Bomer, ¿ves? Este tenemos la lámina perpendicular del etmoides. Esta estructura corresponde al hueso Bomer. Y acá adelante debería estar el cartílago del tabique nasal. Entonces, esas tres imágenes, esas tres estructuras en forma lineal, me está separando en tres fosas, perdón, en dos fosas, la fosa nasal del lado derecho y la fosa nasal del lado izquierdo. Es la imagen que estamos viendo aquí. A ver, vamos a ver si podemos discernir la imagen. Aquí vemos otra imagen de un corte tipo coronal, un corte del sector de la cara de tipo coronal. ¿Qué estamos viendo? Lo que estamos viendo ahí, en esa radiografía. Aquí estamos viendo la apófisis cristagalli, aquí estamos viendo lo que corresponde a la zona del etmoides, y aquí corresponde a lo que corresponde específicamente a la lámina perpendicular del etmoides. Acá abajito vendría a ser el Bomer, y aquí está fracturado un poquito del Bomer, y estamos viendo el área de los cornetes, y estamos viendo esta imagen que corresponde específicamente a la fosa nasal del lado derecho y a la fosa nasal del lado izquierdo, y vemos el piso sinusal, ¿ve? Y estamos viendo aquí el sector del piso sinusal. Y hacia los costados estamos viendo en un corte coronal, estamos viendo una imagen, ¿no?, de un corte coronal, estamos viendo lo que corresponde específicamente al seno maxilar, ¿ve? Entonces, el seno maxilar limita hacia arriba con la cavidad orbitaria. El seno maxilar limita hacia la parte interna con la región de la fosa nasal.
el seno maxilar limita hacia el lado de afuera, está en relación con el hueso malar. Está en relación hacia abajo con el piso sinusal, que está en relación directa con la región de la cavidad bucal. Ahí le estamos demostrando. Y en la parte anterior, porque esta es la parte anterior del hueso maxilar, que corresponde al seno maxilar, estamos viendo con la cara facial del hueso maxilar, específicamente por la fosa canina en este sector, sino que estamos viendo la parte interna. Y en la parte posterior, que estamos viendo aquí, la parte posterior del seno maxilar, en la parte posterior está en relación con la tuberosía del maxilar, ¿ve? Con la tuberosía maxilar. Entonces, aquí estamos viendo esas características. Aquí tenemos hacia arriba, nuevamente viendo esta imagen, hacia arriba está limitado con la cavidad orbitaria, hacia abajo está limitado por los ápices regulares en relación a la cavidad bucal, hacia el lado de adentro está relacionado específicamente con la fosa nasal, hacia el lado de afuera está relacionado específicamente con el hueso malar, ahí tenemos, aquí se articula con el hueso malar en los lados laterales, ¿no? Hacia la parte de atrás, porque estamos viendo la parte posterior, corresponde al área de la tuberosía maxilar o la fosa pterigo-maxilar, y la parte de delante corresponde específicamente a este sector, ¿no? Corresponde específicamente a la superficie facial del hueso maxilar, ¿ve? Entonces, y aquí tenemos las demás estructuras que hemos mencionado. Ahí tenemos la apófisis Christgau, ahí tenemos parte del etmoides, aquí tenemos parte del etmoides, y ahí tenemos esa lámina. Esa lámina que hemos mencionado, esos son tres, ¿no? Uno viene a ser la lámina perpendicular del etmoide, y abajo sería el vomer, ¿no? Que me está dividiendo a la fosa nasal, y cada fosa nasal tiene aquí el área de los cornetes, ¿ve? Ahí vemos los cornetes inferiores, y debajo de los cornetes inferiores tenemos esa imagen radiológica que corresponde al meato inferior. Entonces, si nosotros retrocedemos la imagen, entonces ya sabemos qué es lo que está conformando aquí. Aquí entonces estamos viendo los huesos propios de la nariz. Y aquí se está formando una imagen radiopaca lineal gruesa en forma vertical, que aparentemente se trata de esas tres estructuras, ¿no? Que se superponen uno detrás del otro. La lámina perpendicular del etmoides, el vomer, el cartílago del tabique nasal. Y vemos una imagen ligeramente radiolucida a los costados que corresponde específicamente a la fosa nasal. Y si estamos viendo en la parte más superior, estamos viendo aquí el reborde orbitario del hueso maxilar, perdón, el reborde orbitario del hueso frontal, el reborde orbitario, aquí estamos viendo el reborde orbitario del hueso malar, el reborde orbitario del hueso maxilar, ¿ve? Y hacia arriba, del hueso propio de la nariz, notamos una imagen ligeramente radiopaca, lineal, que corresponde al seno frontal, ¿ve? Esta estructura corresponde al seno frontal, en la cual está dividido por ciertos tabiques, ¿no? Entonces aquí tenemos el seno frontal de un lado, o sea, es un mismo seno frontal, pero que realmente puede estar tabicado, ¿no? O sea, y del lado derecho y del lado izquierdo puede ser de diferentes formas. Igualmente, a nivel de abajo, ahí tenemos el área del hueso malar. Este corresponde a la porción del ángulo posterior del hueso malar, la apófisis orbitaria del hueso malar, que está en relación con la apófisis orbitaria del hueso frontal, formando la articulación frontomalar, aquí en este sector, y por dentro, fíjese, si este es el hueso malar, por dentro está relacionado directamente, ahí está, con el seno maxilar, ¿ve? Entonces, el seno maxilar limita hacia arriba con la cavidad orbitaria. El seno maxilar limita hacia abajo, ¿con qué? Con la cavidad bucal, a través de los ápices auriculares, generalmente de la segunda premolar, de la primera y segunda molar superior. Limita hacia adentro con la fosa nasal. Limita hacia afuera al lado lateral con hueso malar, ¿ves? Esta es la parte de la estructura del hueso malar. Y la parte posterior está limitando con la tuberosía maxilar y delante con la superficie facial de ese mismo hueso, ¿ves? Entonces aquí estamos viendo esa imagen radiográfica, ¿ves? Esta es una imagen radiográfica en incidencia Bater para ver, ¿no? Esta imagen, ¿no? Esta silueta que corresponde específicamente a la zona del seno maxilar, que es un seno paranasal. Entonces, aquí estamos viendo dos senos paranasales netamente evidentes, el seno frontal y aquí tenemos el seno maxilar, ¿no? Aquí tenemos una radiografía anteroposterior del cráneo, ¿ve? De la zona de la cabeza, ¿no? Una radiografía anteroposterior. Y aquí estamos viendo, mire, mire la extensión del seno frontal, ¿ve? Mire, tremenda extensión del seno frontal. No es pequeño como nosotros de repente lo vemos a través de una muestra anatómica ósea, ¿no? Aquí estamos hablando de un paciente que tiene un abundante, grande el seno maxilar, y aquí vemos la apófisis Christgau. Y este seno maxilar, que corresponde a un seno paranasal, también se encuentra aquí tabicado, ¿ve? Y aquí lo que estamos viendo es el ala menor del esfenoides. Aquí estamos viendo el ala mayor del esfenoides. Aquí estamos viendo la porción petrosa del hueso temporal, la porción petrosa. Y aquí estamos viendo la silueta de la apófisis mastoides. Y aquí estamos viendo la silueta que corresponde al hueso occipital. ¿Ve?
esta silueta aquí corresponde a la zona del hueso occipital y la silueta que estamos viendo aquí abajo corresponde a la zona mandibular, al área del cuerpo mandibular, al área de la rama ascendente de la mandíbula. Pero lo que también podemos ver en esta imagen es la silueta de la imagen radiopaca que posiblemente corresponde a la pared de la fosa nasal. Y aquí vemos ese tabique, ¿no? Ese tabique que me va a separar la fosa nasal del lado izquierdo, la fosa nasal del lado derecho, ¿no? Ahí tenemos la apófisis cristagalli, aquí tenemos parte de la lámina perpendicular del lemoide y otros detalles anatómicos, ¿no? Y se ve en cierta manera parte del seno maxilar, sino que está con transposiciones de ciertas imágenes de otras estructuras anatómicas óseas, ¿no? Ahí vemos parte de la silueta del seno maxilar. Entonces, por eso le estamos indicando, es necesario conocer la anatomía para poder resolver estas imágenes, ¿no? Para poder ver. Repito, ahí tenemos parte de la apófisis cristagalli, aquí tenemos esa pequeña lámina, ahí tenemos la imagen ligeramente radiopaca, posiblemente corresponde al área de los cornetes, ¿ves? De los cornetes inferiores, y esta imagen ligeramente relucida corresponde específicamente al área del meato inferior, ¿ves? Y a nivel de la zona media, no sé si podemos ver esta imagen que corresponde específicamente a la transposición de imágenes en relación con el peñasco del hueso temporal, ¿ves? Con el peñasco del hueso temporal. Entonces, por eso es importante. En esta imagen, a ver, en esta imagen, por ejemplo, tenemos radiografías, pero que ya tiene que ver específicamente con piezas dentarias, ¿ves? Aquí, por ejemplo, tenemos una radiografía panorámica. Aquí nosotros estamos viendo una radiografía panorámica de una dentición mixta. Significa que existen dientes permanentes, gérmenes de diente permanente ya erupcionados, diente permanente en proceso de erupción y la presencia de dientes temporales, ¿ves? La presencia de dientes temporales. ¿Qué tenemos? Acá se ve claramente, acá, viendo el arcadia inferior para que ustedes pueden ver mejor, ¿no? Vemos la primera molar temporal, la segunda molar temporal, la primera molar permanente, ya erupcionada, el germen, con su saco dentario, el germen de aquí, el germen correspondiente a la segunda molar permanente, al germen. Fíjese un detalle aquí netamente evidente. Para saber cuándo va a erupcionar, nosotros debemos tener un conocimiento previo de la posible fecha. No hay una fecha exacta que erupcione los dientes, pero sí podemos tratar de conseguir que posiblemente en tal semana, en tal mes, ya está comenzando a erupcionar la pieza dentaria, o tomar una radiografía para saber qué pieza dentaria se encuentra ya erupcionada o en proceso de erupción, o de repente existe la gerencia. La gerencia significa la ausencia del germen dentario, ¿no? Y por eso que no erupciona la pieza dentaria, ¿no? Y ahí está toda la deformidad. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la fecha de erupción del diente, de los dientes temporales superiores y los dientes temporales inferiores. Por ejemplo, aquí, yo sé de antemano que esta es una primera molar inferior permanente. Tiene una raíz mesial y tiene una raíz distal, ¿ve? Y yo sé de antemano que por fecha de erupción, yo sé de antemano que la primera molar inferior permanente, ahí vamos a buscar, va a erupcionar a los 6 años, ¿ve? A los 6 años. Y se supone que esta segunda molar va a erupcionar a los 12, 13 años de edad, ¿ve? Entonces está erupcionando a los 12, 13 años de edad. ¿Y cómo sé que es esa fecha? ¿Por qué? Porque acá estamos viendo una radiografía panorámica de toda la dentición permanente. Ya no hay gérmenes dentarios. No es como esta imagen radiográfica que existe ese detalle, ¿no? De una dentición mixta, por ejemplo. Ustedes saben de antemano, a ver, vamos a buscar la imagen de inicio de clase. A ver, ustedes saben de antemano, vamos a buscar aquí. Aquí, por ejemplo, estamos viendo 4 muestras anatómicas de cabeza, ¿no? Cabeza de un recién nacido que es totalmente edéntulo, ¿no? Porque recién van a erupcionar los dientes temporales, pero lo que sí estamos viendo es la tabla vestibular, y lo que estamos viendo es la tabla vestibular superior y la tabla vestibular inferior. Lo que estamos notando es que esa tabla vestibular se encuentran abultados, ¿no? Notan que se encuentran abultados y aquí todavía hay fenestraciones óseas, ¿no? Entonces se encuentran abultados. ¿Por qué? Porque existe la presencia de los dientes temporales que recién van a erupcionar. ¿A partir de qué fecha van a erupcionar? A partir del 6º mes van a erupcionar
sexto mes de vida, después de recién nacido, van a erupcionar las piezas dentarias. ¿Y por qué tiene que ver la pieza dentaria con el seno maxilar? Porque el seno maxilar, conforme pasa el tipo de dentición, la dentición temporal, la dentición mixta, la dentición permanente, el seno maxilar se va a ir desarrollando. ¿Cuándo termina de expandirse el seno maxilar? Cuando termina de erupcionar todos los dientes permanentes. Cuando todas las piezas dentarias permanentes, fíjese bien aquí, cuando todas las piezas dentarias permanentes ya han erupcionado, incluido la tercera molar, significa que ha cesado el crecimiento y desarrollo del seno maxilar. Aquí solamente existen los gérmenes dentarios temporales, ¿no? Existen los gérmenes dentarios temporales. El seno maxilar son unos cuantos milímetros, solamente es un pequeño residuo de seno maxilar. Conforme va apareciendo, por ejemplo, esta es una cabeza de una dentición temporal. Aquí estamos viendo una dentición netamente temporal. Todo corresponde a una dentición temporal. Todos estos son dientes temporales. Si ustedes se dan cuenta, aquí se ha realizado, son muestras anatómicas de la misma facultad de odontología. Aquí, por ejemplo, hemos eliminado la cortical de este sector B, hemos eliminado la cortical y se nota algunos gérmenes. Acá también tenemos algunos gérmenes, pero esos son gérmenes permanentes. Entonces aquí también, como ya aparecieron ya estas piezas dentarias temporales ya han hecho erupción, entonces la dimensión de la cara, de la fisonomía también va aumentando, porque el seno maxilar se va desarrollando. Pero no tanto así, porque todavía ese espacio también está siendo ocupado por los gérmenes dentarios permanentes. Y conforme ya han erupcionado todas las piezas dentarias y ya se han perdido todos los dientes temporales, ya existe una dimensión vertical adecuada, ¿no? Con un seno maxilar ya totalmente desarrollado, ¿ok? Entonces, esas son las principales características. O sea, cuando se inicia el desarrollo del seno maxilar, el desarrollo y crecimiento del seno maxilar en forma muy lenta, se inicia todavía dentro de la vía intrauterina. Pero ya después de recién nacido comienza a desarrollarse, a expandirse el seno maxilar conforme van erupcionando los dientes. Como aquí estamos viendo una dentición temporal y aquí como estamos viendo una dentición permanente. Termina de erupcionar el último diente permanente, erupciona generalmente en la tercera molar, entre los 17, 25, 27 años de edad, significa que ese es el proceso final de crecimiento y desarrollo de los maxilares, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿en ese momento termina de desarrollarse el seno maxilar? No. El seno maxilar puede irse modificando porque puede haber una sobreneumatización de ese sector, ¿no? Como en este caso que estamos viendo, ¿no? Este es un paciente adulto totalmente desdentado, ¿no? Y que puede haber una sobreneumatización también del seno maxilar. Y el seno maxilar no está creciendo, sino se está expandiendo en ciertas partes débiles del hueso maxilar, ¿no? Entonces, existe cierto proceso, cierta característica. Solamente lo más evidente en cuestión de crecimiento y desarrollo de los maxilares es que el crecimiento y desarrollo maxilares está supeditado a la presencia y a la erupción de las piezas dentarias. Empieza, el verdadero desarrollo empieza con la erupción del primer diente temporal, que aparece a los 6 meses. Y cuando termina con la erupción de la tercera molar superior permanente, ¿no? De la tercera molar superior. Recuerde que una dentición temporal, en una dentición temporal, como estamos viendo acá, solamente existen dientes temporales. Significa que existe juego de incisivos, existe juego de canino y juego de molares. Repito, existe juego de incisivos, juego de caninos y juego de molares. No existen premolares. No existen premolares. En una dentición permanente sí hay juego de incisivos, juego de caninos, juego de premolares y juego de molares. ¿Ok? Y aquí, cuando ya se haya perdido la pieza dentaria, lo que va a existir es un reborde alveolar residual. ¿Ve? Ya va a existir un reborde alveolar residual. ¿Ya? Entonces, eso, ¿por qué digo reborde alveolar? Porque es un reborde donde había pieza dentaria. ¿Que pertenece al hueso alveolar? Sí, pero ¿qué tipo de hueso alveolar? Es un hueso alveolar residuo. Por eso que se dice reborde alveolar residual, ¿no? Reborde alveolar residual. ¿Ok? Es por eso que es importante, tener en consideración, por eso que es importante tener en consideración la fecha de erupción. Por ejemplo, aquí tenemos una primera molar temporal. Tenemos una segunda molar temporal. Tenemos una primera molar permanente. Tenemos el germen dentario de una segunda molar permanente. Ahora, ¿en qué tiempo erupcionaba la primera molar permanente? Se supone que erupcionaba a los 6 años. ¿En qué tiempo va a erupcionar
va a romper ese pequeño capuchón, va a romper ese tejido laminadura que se encuentra a nivel de esta estructura alveolar y va a erupcionar y va a alcanzar su zona oclusal a los 12 años de edad aproximadamente. Pero aquí estamos hablando sobre dentición permanente, o sea, significa que la primera molar, ahí está viendo, aquí estamos viendo, la primera molar, estamos hablando de la dentición permanente, la primera molar erupciona a los 6 años. Esta aquí, la segunda molar erupciona a los 12, 13 años. Y la presencia del germen, que aquí no está, generalmente va a erupcionar entre los 17 y 25 años de edad. ¿Ve? Entonces hay que tener esa consideración. En cambio, si hablamos de dientes temporales, por ejemplo, estos son los dientes temporales. Recuerde que los dientes temporales solamente existen juegos de incisivos, juegos de canino y juegos de molar, nada más. Y miren, debajo de la primera molar, fíjese bien, debajo de la primera molar temporal, vamos a encontrar el germen, la zona coronal del germen de la primera premolar. Debajo de la segunda molar temporal, vamos a encontrar el saco pericoronario, ¿no? Y el germen que corresponde específicamente a la segunda premolar. Entonces aquí tenemos gérmenes de la primera premolar inferior, gérmenes de la segunda premolar inferior. Conforme va pasando el tiempo, ¿y en qué tiempo va a erupcionar estos dos dientecitos? En la primera premolar inferior va a erupcionar específicamente entre los 9 años aproximadamente, meses más, meses menos, 9 años. Y la segunda premolar inferior va a erupcionar a los 10 años. Eso quiere decir, conforme va erupcionando, se va moviendo hacia la parte oclusal. ¿Y por qué se mueve? Porque este diente va a comenzar a crecer. Lo primero que se desarrolla es un germen dentario en la zona de la corona. Y para que este ápice dentario comience a moverse y comience a migrar y llegar a erupcionar, va a ir formándose la parte radicular, ¿ve? Va a ir formándose esta parte radicular en los extremos, ¿no? Va a ir comenzando a crecer esta parte radicular, entonces la ápice dentaria va subiendo, ¿no? Va comenzando a erupcionar y estos dientes temporales, que estamos viendo aquí, la primera molar temporal y la segunda molar temporal, va a producirse un proceso fisiológico normal que se llama risólisis. ¿Qué significa risólisis? Risólisis significa la reabsorción fisiológica natural que se da en la raíz de este diente debido a la presencia y al momento eruptivo de esta pieza dentaria y al momento eruptivo de esta pieza dentaria. Esta pieza dentaria, conforme va creciendo, se va movilizando, se va desarrollando la zona de la raíz, va creciendo, se va moviendo con mayor fuerza y las raíces de estos dientes de la molar temporal se van a reabsorber naturalmente, se van a reabsorber. Hasta va a llegar un momento que estos dientes van a exfoliarse por sí sola o por algún movimiento que nosotros hagamos con los dedos, con la boca, con la lengua, se pierde, pero solamente sale como corona. Se ha producido, ¿debido a qué? Porque las raíces de estas piezas dentarias se han reabsorbido, ¿ves? Debido al proceso eruptivo de estos gérmenes dentarios permanentes, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, en una dentición temporal, no existen premolares, pero ya existen los gérmenes dentarios premolares, que van a comenzar a erupcionar y van a reemplazar estos premolares a las molares temporales, ¿ves? Por eso que esta es la primera molar. La primera molar no tiene un diente sucedáneo, ¿no? Generalmente es un diente único y la segunda molar también es un diente único, por decirlo así, ¿ya? Igualmente, acá también estamos viendo, igualmente ahí tenemos primera molar temporal, segunda molar temporal, primera molar permanente y germen de la segunda molar permanente, ¿ves? Entonces, esto ha erupcionado a los 6 años y este se supone que a los 12 años ya va a alcanzar su proceso oclusal o erupcional en este sector, ¿ok? Y esto generalmente se supone que va a comenzar a erupcionar, va a llegar a una zona eruptiva aproximadamente a los 9 años de edad y esto a los 10 años de edad. Y aquí tenemos la zona del canino, que erupciona específicamente entre los 11 y 13 años de edad, ¿no? Eso lo vamos a ver aquí, ¿ve? El incisivo central erupciona a los 7 años. El incisivo lateral que estamos viendo acá erupciona a los 8 años. El canino, ¿ve? Que es uno de los dientes más largos de la cavidad bucal, es uno de los dientes más largos, ¿no? De la cavidad bucal. Todos los dientes en general tienen un promedio, es un promedio, claro, previa radiografía de tamaño aproximadamente de 20 a 22 milímetros. Y el canino suele medirse aproximadamente 26, 27 milímetros normalmente. Es como por decir un ejemplo. Si en su salón generalmente la mayoría tienen una estatura de 1,60 m, 1,70 m, 1,60 m, 1,70 m, el canino vendría a ser el alumno que mide 1,90 m, por decirlo así, ¿no? Entonces es evidente, ¿ya? Entonces ahí tenemos el canino. El canino, ¿a los cuántos años va a erupcionar? Entre los 11, 12 años de edad. La primera premolar y la segunda premolar
estos dos premolares, ¿ves? La primera premolar y la segunda premolar van a erupcionar aproximadamente entre los 9 años, la primera, y los 10 años, la segunda. Y la primera molar va a erupcionar a los 6 años y la segunda en los 12 años, ¿ves? A los 12 años. Y la tercera molar que recién, acá por ejemplo acá hemos tomado, se tomó una placa radiográfica que se llama panorámica. ¿Por qué se dice panorámica? Porque va a saber un todo, ¿no? Va a saber un todo, de forma muy general, ¿no? No vemos evidencia de la presencia de germen dentario de tercera molar, ¿no? ¿No? Sucede, ese es el caso, ¿no? Pero sí nos sirve para ver muchas cosas, ¿no? Esto se llama entonces una radiografía panorámica de una dentición permanente. Lo que sí podemos ver con cierta claridad es esta estructura, ¿no? Ahí vemos el piso de la fosa nasal, ¿no? La imagen radiopaca compatible con el piso de la fosa nasal, y este pequeño septum es una imagen radiopaca lineal en forma gruesa en el medio de la fosa nasal, que corresponde a ese septum que hemos mencionado, ¿no? En la parte de arriba corresponde a la lámina perpendicular del moides, luego sigue el boven y el cartílago del tabique nasal. Esas tres estructuras las vamos a encontrar en la mitad de la fosa nasal, esta estructura, ¿no? Y esta imagen radiopaca ligeramente difusa en forma horizontal o transversal que estamos viendo, esta imagen radiopaca, es una imagen blanca, corresponde específicamente a la apófisis palatina del maxilar. Y la imagen radiopaca lineal, bien evidente, corresponde específicamente al piso del seno maxilar B, corresponde al piso del seno maxilar. ¿Ya? Entonces se ve esos detalles. Otro detalle importante a considerar, aquí, por ejemplo, vemos un montón de cosas de detalle. Ahí vemos la parte que corresponde a la cresta cigomato-alveolar. Aquí vemos el área de la tuberosidad del maxilar B. Este es el área de la tuberosidad maxilar. Por eso que es necesario ver ese detalle. Aquí tenemos la silueta del tejido. Posiblemente se trate del hueso yoides. Ahí vemos el cuerpo mandibular, ¿ves? Ahí tenemos las zonas del cuerpo mandibular. Aquí vemos una imagen ligeramente radiolúcida, compatible específicamente con el agujero mentoniano, ¿ves? Ahí vemos, se nota aquí claramente la imagen radiolúcida que se encuentra a la altura del ápice de la segunda premolar inferior. Ahí se encuentra en ese sector el agujero mentoniano. Y aquí no sé si pueden ver a nivel de la rama ascendente de la mandíbula, podemos ver una cortical lineal que baja y otra cortical lineal que baja. Corresponde a las corticales, a las imágenes radiopacas lineales compatibles con las corticales del conducto dentario inferior, ¿ve? Del conducto dentario inferior. Ahí vemos entonces esa característica, ¿no? Así también vemos una imagen ligeramente radiolúcida, ligeramente oscura, difusa, que corresponde específicamente a la fosa submandibular, ¿no? Y así una serie de detalles anatómicos. Pero primero hay que ver la anatomía normal, saber dónde se encuentra el seno maxilar y todos esos detalles anatómicos, ¿ok? Entonces, aquí, en esta imagen, por ejemplo, vemos una radiografía periapical. Fíjese bien aquí, por favor. Aquí estamos viendo una radiografía periapical del área de molares y premolares superiores. Se supone de que ustedes ya saben quién va a inervar estos dientes, quién le va a irrigar. Lo que ahora tienen que entender ustedes es saber la fecha de erupción de los dientes temporales y la fecha de erupción de los dientes permanentes. Entonces, bastante cuidado. Ustedes ya deben de conocer la fecha de erupción de los dientes permanentes, sea superior o inferior. Para la siguiente clase es 100% necesario que aprendan eso. Les estoy indicando la fecha de erupción de los dientes permanentes y la fecha de erupción de los dientes temporales para poder comprender, ¿ya? Entonces, es 100% necesario. Entonces, de acuerdo a esa característica, entonces yo sé la fecha de erupción. Por ejemplo, esta es una primera premolar superior y esta primera premolar superior permanente, no decimos permanente, solamente decimos primera premolar porque los dientes temporales no tienen premolares. Los premolares solamente existen en la dentición permanente. Entonces aquí nosotros tenemos una primera premolar, ¿no? Una primera premolar superior y tenemos una segunda premolar superior. Se supone que este ha erupcionado en una fecha aproximadamente, a los 9 años de edad, y esta segunda premolar erupcionada a los 10 años. Y esta primera molar se supone que ha erupcionado, ya tenemos un promedio, es un promedio, a los 6 años, y esta segunda a los 12 años, 13 años, y la tercera molar a los 17 y 18 años de edad. Estamos sobre una imagen de una radiografía periapical. Entonces, aquí hay que sacar varias informaciones. Primera información, que se supone que ustedes ya saben. Por ejemplo, ¿se recuerdan que la primera premolar superior, la segunda premolar superior y la raíz mesiovestibular de la primera molar, estos tres dientes, este diente y parte de la raíz mesiovestibular de la primera molar va a ser inervado por nervio dentario medio, ¿ves? En cambio, la raíz
mesiovestibular, distovestibular y la raíz palatina. Aquí vemos la silueta de la raíz palatina. Acá vemos también la silueta de la raíz palatina. Vemos la silueta de la raíz mesiovestibular y vemos la silueta de la raíz distovestibular. Recuerden que la primera molar recibe dos tipos de inervación, ¿no? La raíz palatina y la raíz distovestibular, más la segunda molar, más la tercera molar, están siendo inervados por nervio dentario posterior. En cambio, la raíz mesiovestibular, la segunda premolar y la primera premolar van a ser inervados por el nervio dentario medio. ¿Ve? Por el nervio dentario medio. Ya hemos indicado un montón de veces quién lo va a inervar, quién lo va a irrigar. Ahora lo que deben de aumentar su conocimiento es la fecha de erupción, repito, la fecha de erupción. ¿Ok? Entonces aquí nosotros estamos viendo la fecha de erupción. Bastante cuidado con esta fecha de erupción, por favor, ¿ya? Entonces, para poder comprender, se supone, como hemos indicado, ya sabemos quién va a inervar, quién va a irrigar cada una de estas piezas dentarias, ¿ve? ¿Ya? Y hay que saber la expansión, mire cómo se presentan esas imágenes. ¿Por qué le estoy mostrando estas imágenes radiográficas? Para que sepan la importancia de la anatomía, para que vean la importancia de la anatomía, porque es importante tener el conocimiento previo de todo lo que estamos señalando. ¿Ok? Ya. Vamos a hablar. Toda molar superior, sea temporal o permanente, repito, toda molar superior, sea temporal o permanente, va a tener tres raíces. Aquí vemos la silueta radiográfica de la raíz mesiovestibular. Está ligeramente dilacerada, ¿no? Fíjese, y existe una ligera curvatura en su tercio apical radicular, ¿ve? Vemos la silueta de la raíz distovestibular, de la primera molar. Y hacia el fondo vemos la silueta de la raíz palatina, ¿ve? Que está totalmente vertical, ¿ve? Igualmente, en la segunda molar vemos la silueta de la raíz mesiovestibular, la silueta de la raíz distovestibular y al fondo vemos la silueta de la raíz palatina. Lo que quede evidente y claro que siempre las raíces de la primera molar, atentos todos, ¿eh? Siempre las raíces de la primera molar, sobre todo las permanentes de la primera molar, permanentes, sus raíces son divergentes. Divergentes significa las raíces vestibulares están separadas. O sea, tiene dos raíces vestibulares, la raíz mesiovestibular, la raíz distovestibular, generalmente están divergentes, están separadas, ¿ok? Están separadas. En cambio, fíjese aquí la segunda molar. En la segunda molar, la raíz mesiovestibular está ligeramente inclinada hacia distal y la raíz distovestibular está ligeramente en posición vertical y en el fondo tenemos la silueta de la raíz palatina. O sea, las disposiciones de las raíces vestibulares de la segunda molar suelen ser ligeramente más paralelas o convergentes. Si las raíces, como en este caso, están separadas, son raíces divergentes. Si las raíces están ligeramente unidas o no unidas, o sea, medianamente relacionadas, podemos decir que son raíces convergentes o paralelas, ¿no? Fusionadas es cuando ya existe ya un pleno contacto, ¿no? Un pleno contacto, ¿ok? Entonces hay que tener bastante consideración. Conclusión de esta imagen, que toda molar superior tiene tres raíces, la raíz mesiovestibular, la raíz distovestibular y la raíz palatina. Segunda conclusión es que las raíces vestibulares de la primera molar seriamente suelen ser generalmente separadas o divergentes, y de la segunda suelen ser más relacionadas o paralelas o convergentes, ¿ves? Entonces hay que aprender esa terminología. Pero hay que tener un pequeño cuidado. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la primera premolar superior, pero yo sé de antemano que a nivel del tercio apical, realmente voy a encontrar dos raíces, que aquí no lo vamos a ver. En la gran mayoría, un 70-80% vamos a encontrar dos raíces en zona apical. ¿Sabe por qué no lo veo? Porque una raíz está detrás de la otra. En cambio, aquí nosotros estamos viendo una raíz hacia el lado mesial, ahí estamos viendo una raíz hacia el lado distal y al fondo vemos una raíz palatina. O sea, son raíces que no se superponen en forma directa. Pero aquí, en el tercio apical radicular de la primera premolar superior, solamente a nivel de la primera premolar superior, escuche bien, solamente a nivel de la primera premolar superior vamos a encontrar dos raíces, una raíz vestibular y una raíz palatina, que no podemos ver en la imagen. Ahora, ¿existe técnica radiográfica para tratar de visualizar esa porción radicular? Sí existe. Me parece que se llama la incidencia de Clark, me parece. Son técnicas radiográficas que sirven para ver la silueta de esas dos raíces apicales. Pero no son como las raíces que están viendo aquí. Ustedes están viendo las raíces de la primera molar, tanto de la primera y la segunda, que las raíces
netamente se separan, generalmente a nivel del tercio medio radicular hacia abajo, ¿no? Se separan y son totalmente evidenciables. En cambio aquí es a nivel del tercio apical. Recuerden que la raíz se divide en tercios, ¿ah? La raíz se divide en tercios. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos el tercio cervical radicular, el tercio medio radicular y el tercio apical radicular. Igualmente puedo hablar sobre esta raíz de la raíz mesiovestibular. En esta raíz mesiovestibular, entonces yo también estoy viendo, por ejemplo, tengo el área del tronco radicular. Este es el área del tronco radicular, corresponde al tercio medio radicular y el tercio apical radicular. O sea, que también se divide en tercios, ¿no? Y como son tres raíces, aquí tenemos la zona de, la zona de trifurcación o la zona de furca, ¿no? ¿Qué significa la zona de furca? Es un punto donde generalmente las raíces suelen dividirse, ¿no? En este caso se divide la raíz mesiovestibular, la raíz distributiva y la raíz palatina, ¿no? Esa es la zona de furca. Esa es la zona de furca, ¿ya? Entonces aquí a nivel del tercio apical radicular de la primera premolar, uno detrás de otro, vamos a encontrar a la raíz vestibular y a la raíz palatina, ¿ve? A nivel tercio apical, vestibular y palatina. En cambio es raíz mesiovestibular, distriovestibular y palatina. Bastante cuidado con ese detalle. Y cuando nosotros tratamos molares inferiores, atentos, cuando nosotros estamos tratando molares inferiores, la molar inferior generalmente tiene dos raíces. Aquí está, ¿no? Toda molar inferior tiene raíz mesial, tiene raíz distal. ¿Ok? Hemos colocado doble palabra. A ver aquí. Sí, ¿ya? Entonces, toda molar inferior, atentos todos por favor. Toda molar inferior tiene dos raíces, una raíz mesial, una raíz distal. Una molar superior tiene raíz mesiovestibular, distriovestibular y palatina. ¿Ok? ¿Se recuerdan de las premolares? Las premolares inferiores, todas las premolares inferiores son unirradiculares, sea primera premolar inferior o sea segunda premolar inferior. En este caso, esta es una segunda premolar inferior, que suelen ser unirradiculares, ¿ok? Entonces, igual que en la molar superior, ¿se recuerda que yo dije que las raíces vestibulares suelen ser divergentes, que están ligeramente separadas? Acá suelen ser ligeramente paralelas o relacionadas, ¿no? O convergentes, y en la tercera suelen ser fusionadas, en la gran mayoría de los casos. Igualmente sucede en las raíces de las molares inferiores, ¿no? En las raíces de las molares inferiores, en las raíces de las molares inferiores tenemos una raíz mesial, una raíz distal, una raíz mesial, una raíz distal, una raíz mesial y una raíz distal. Y fíjese cómo existe la diversificación de las raíces, de estas raíces, ¿no? De la raíz mesial y de la raíz distal, ¿no? Son raíces divergentes, raíces divergentes. En este caso estamos hablando sobre las raíces ligeramente paralelas o convergentes, más que convergentes, paralelas, y raíces ligeramente dilaceradas, totalmente dilaceradas y algo fusionadas, ¿no? Pero fíjese que también me sirve para estudiar esta es una radiografía periapical inferior de las áreas molares, pero también podemos ver la estructura de los huesos, el nombre de los huesos, ¿se recuerdan lo que les mencioné en la teoría? Acá tenemos, por ejemplo, todos los huesos que rodean la pieza dentaria se llamaría parte que corresponde al hueso alveolar, ¿no? Todos los huesos que rodean la pieza dentaria se llamaría hueso alveolar, ¿sí? Pero este hueso alveolar, el huesito que me separa las raíces, escuchen bien, ¿eh? Este pequeño hueso que me separa las raíces de un mismo diente, porque esta primera mola que tiene dos raíces, las raíces el huesito que me separa las raíces de un mismo diente se llama tabique interradicular. En cambio, la porción ósea que estamos viendo aquí, la porción ósea que me está separando dos raíces de dos dientes diferentes se llama tabique interdentario o interalveolar. Tabique interdentario, interalveolar. Otro detalle importantísimo. La parte más superior del hueso alveolar, la parte más superior del hueso alveolar, el milímetro más superior, es esta pequeña porción que estamos mostrando aquí. Esta pequeña porción que estamos mostrando en este sector se llama cresta alveolar interproximal. ¿Ok? A ver un ratito. Ok, ya, a ver un ratito. Estoy tratando de ver ciertos detalles. Ya, repito. La parte más apical, o por si la parte libre de ese hueso alveolar que está aquí, solamente 1 milímetro de altura, 1 milímetro de altura que estamos viendo acá, ese sector se llama cresta alveolar interproximal. ¿Por qué digo interproximal? Porque se encuentra próximo entre diente y diente. ¿Ok?
un detalle bien importante. ¿Qué más estamos viendo aquí? Estamos viendo hacia arriba una faceta de contacto. Vean aquí, la imagen radiopaca compatible con el tejido del esmalte. Imagen radiopaca menos intensa compatible con tejido de dentina. Imagen radiolúcida compatible con el tejido pulpar. Fíjense la palabra que estoy mencionando. Estoy indicando la palabra compatible. Puede ser, ¿ok? Siempre incondicional. En una imagen radiográfica nunca se certifica algo. Nunca se certifica algo. Puede ser, quizás se necesitan otros estudios, siempre incondicionante. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo la imagen radiopaca compatible con el tejido del esmalte. También tenemos otra imagen radiopaca menos intensa compatible con el tejido de la dentina. Y vemos una imagen radiopaca, perdón, radiolúcida, una imagen radiolúcida compatible con la cámara pulpar, porque se supone que se encuentra en un espacio donde está siendo ocupado el tejido pulpar. Y tenemos las proyecciones de esa cámara pulpar. Tenemos el cuerno pulpar, tenemos otro cuerno pulpar, tenemos la cámara pulpar, tenemos el techo, tenemos la pared, tenemos el piso, tenemos la entrada de los conductos radiculares y todo el conducto radicular, tanto de la raíz mesial de la raíz distal. ¿Ve? Si esta pieza etaria tiene 4 cupis, va a haber 4 cuernos pulpares. Si esta pieza etaria en su zona cruzal está totalmente desgastada, por ejemplo, en una atrición, ¿no? Un brucismo, atrición o algo así, por decir, totalmente desgastada por el tiempo, de hecho que los cuernos pulpares también van a presentar las mismas características, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos esta variedad, por ejemplo, acá tenemos una imagen radiopaca intensa compatible con material de obturación, radiopaco, ¿ves? Esta es una imagen radiopaca intensa compatible con material de obturación. No estoy diciendo directamente qué tipo de material estoy diciendo, solamente estoy describiendo radiográficamente. Dice imagen radiopaca compatible intensamente, radiopaca compatible con material de obturación, está en relación con la imagen radiopaca compatible con el tejido del esmalte, con la imagen radiopaca compatible con el tejido de la dentina, ¿ve? Y recuerde que la dentina se encuentra tanto en la zona de la corona y tanto en la zona radicular, aquí en este sector, ¿ve? ¿Qué más estamos viendo? Entonces, nosotros sabemos que esto se llama el tabique interdentario o interalveolar, que me separa las dos raíces de diferentes dientes, ¿no? Y este se llama tabique interradicular, que me separa las raíces de un mismo diente, ¿no? Eso es tanto para las molares superiores como las molares inferiores. Y aquí tenemos lo que corresponde específicamente a la cresta alveolar. Y ahí tenemos el punto o faceta de contacto. Lo normal es que existe un punto de contacto. En cambio, aquí existe algo de diastema, ¿ve? Una imagen radiolúcida que aparentemente me está señalando que realmente una separación entre diente y diente. No existe ni siquiera punto de contacto ni faceta de contacto. Lo ideal es que exista un punto de contacto. Eso es lo ideal, un punto. Pero en la gran mayoría de la población tenemos faceta de contacto, ¿no? Faceta de contacto. O puede ver imagen de traslape, como estamos viendo aquí, ¿ve? Traslape. De acuerdo a la posición, como uno lo ve, de repente si lo vemos de un determinado ángulo, lo vemos ligeramente separaditos así, ¿no? Así. Pues de repente si lo vemos de un costadito, hacia el lado derecho, izquierdo, vamos a ver así una imagen así en traslape. Acá, por ejemplo, vemos imagen en traslape y vemos también imagen en traslape, ¿ve? ¿Ya? Entonces, ¿a eso a qué me refiero? Porque voy a presentar esta imagen radiolúcida compatible con las zonas de la tronera gingival. En este espacio de la tronera gingival, en este espacio vamos a encontrar a la papila interdental, ¿no? Es parte de la encía marginal, ¿no? Que se va a encontrar en este espacio, ¿no? En este espacio. Entonces, este espacio se llama tronera gingival. Entonces, la tronera gingival está limitada en sus extremos por el tejido del esmalte de un diente, por el tejido del esmalte del otro diente, hacia abajo está limitado con la cresta alveolar y hacia arriba está limitado con el punto o faceta de contacto. En este caso, realmente faceta de contacto. ¿Ok? Y este espacio va a ser ocupado específicamente por la papila interdental. Si existe una tronera gingival, hacia arriba también vamos a tener una tronera oclusal. Por ejemplo, acá se nota mucho mejor. Vemos también la superficie del esmalte de un diente y la superficie del esmalte de otro diente en relación a la superficie oclusal. Este viene a ser el área de la superficie oclusal. Se supone que hacia abajo está en relación con el punto o faceta de contacto. La mayoría de los casos es faceta de contacto, ¿no? Y hacia arriba, que se va a articular hacia arriba es área libre, pero generalmente cuando se articulan dientes superiores con diente inferior, generalmente acá se va a articular con la cúspide de un diente antagonista, ¿no? Un diente antagonista superior. Entonces la tronera oclusal va a ser ocupada por una cúspide. Estos son cúspides, ¿no? Los cúspides son salientes de esmalte de la pieza etaria, en la cara oclusal, ¿no? Va a estar en una cúspide de un diente antagonista, ¿ok? Otro detalle de suma importancia, línea cervical. ¿Qué cosa es la línea cervical? La línea cervical
es el punto de unión, ¿no? Es el punto de unión donde termina el esmalte. Aquí, ¿ves? Acá se ve claramente dónde termina el esmalte, ¿ves? Acá. Se supone que en este nivel termina el esmalte y empieza la zona radicular. Y la parte externa de la zona radicular está siendo cubierto por el cemento radicular. Pero el cemento radicular es una capa delgadita, fina y delgadita que sigue todo el perímetro del diente, que radiográficamente no lo vamos a ver. Lo que sí vamos a ver es el tejido de la dentina radicular, que sí se ve porque tiene mayor dimensión, mayor espesor ese tejido. Pero nosotros ya sabemos de antemano que por la parte más externa de la raíz en forma de silueta está siendo cubierto por el cemento radicular. Ahora, el cemento radicular se puede ser evidente si existe un proceso traumático, un proceso patológico. Eso se llama en caso de una cementosis localizada, generalizada. Ya ese es otro detalle. Lo primero, lo primero. Acá, entonces, en este sector tenemos una imagen radiopaca compatible con el tejido de la dentina. Acá también tenemos una imagen radiopaca compatible con el tejido de la dentina. Pero esta es la dentina radicular, esta es una dentina coronal. Y la dentina aquí está siendo cubierta en la zona coronal por todo el tejido del esmalte, ¿ves? Por todo este tejido del esmalte. ¿Ok? Entonces, ese sector hay que tener bastante en consideración, ¿no? Bastante en consideración. Y aquí yo tengo la parte de la dentina radicular, pero yo sé de antemano que existe una capita externa que me rodea toda la zona radicular, en todo, sino como es una capita delgada, radiográficamente no es muy evidenciable, salvo que se tratara de un proceso patológico. Ya, sea el caso, lo que vemos aquí, vemos la zona, la silueta de la raíz distal, vemos aquí, por ejemplo, vemos la silueta de la raíz distal y vemos una silueta lineal, radiopaca lineal, una imagen clara, lineal, se ve claramente. Acá se ve con toda claridad una imagen radiopaca lineal compatible con la cortical del alveolo. Entonces, el alveolo, dentro de la cavidad alveolar, esta lámina cortical compatible con la cortical del alveolo, va a estar en relación directa con la zona radicular, específicamente con la zona del cemento radicular. Y esa imagen oscura lineal, color negrito lineal, esa es la imagen compatible específicamente con el espacio periodontal que está siendo ocupada por la membrana periodontal. ¿Ve? Acá también, entonces, también podemos decir, aquí también vemos una imagen radiolucia lineal en forma de embudo compatible con el conducto radicular. ¿Ve? Esta es una imagen radiopaca, perdón, radiolucia, porque es oscura, radiolucia lineal compatible con el espacio frontal, ubicada entre la imagen radiopaca lineal compatible con la cortical del hueso alveolar y con el cemento radicular. ¿Ve? ¿Ya? Entonces, esa característica hay que evidenciar todo ese sector. ¿Ve? Entonces, aquí vemos la raíz mesial diversificada, divergente, las raíces vestibular que diga divergente, la raíz mesial y la raíz distal, y la raíz mesial y la raíz distal ligeramente más paralelas, relacionadas, y aquí estamos viendo la raíz mesial y distal ligeramente las raíces algo encurvadas. Ahora, desde el punto de vista quirúrgico, este es importantísimo estudiar. Por ejemplo, si ustedes van a realizar una exodoncia y van a realizar la exodoncia sobre esta pieza dentaria, la exodoncia aquí tiene un buen pronóstico. ¿Por qué? Porque las raíces son divergentes y la pieza dentaria va a salir con un mínimo movimiento, sin movimiento menos traumático posible. Pero ¿qué pasa si la raíz se encuentra así, ¿no? Una raíz mesial dilacerada, una raíz distal ligeramente vertical y me van a atrapar, ¿no? Entre las raíces me van a atrapar este pequeño tabique interradicular. Entonces, el momento de hacer la extracción de esta pieza dentaria, vamos a suponer que es esta pieza dentaria, al momento de realizar esta extracción de esta pieza dentaria, de hecho que se va a fracturar. Se puede fracturar las raíces o se puede fracturar el tabique interradicular. Para eso sirve el imagen radiográfico. Por ejemplo, aquí vemos a la línea oblicuo externa, ¿ve? Ahí vemos a la línea oblicuo externa y vemos también a la disposición de las trabéculas óseas que están rodeando la pieza dentaria. O sea, cuando vamos a ver una pieza dentaria hay que poner en conjunción toda la anatomía que nosotros sabemos para poder realizar. Entonces, ¿cómo se va a extraer esta pieza dentaria? Esta pieza dentaria posiblemente se va a extraer por odontosección. Por odontosección. Fíjese que la tercera molar inferior o superior va a erupcionar entre los 17 y 25 años de edad. Son uno de los últimos pies dentarios que va a erupcionar. Y eso siempre y cuando encuentre espacio para erupcionar en forma adecuada, como en este caso.
¿Por qué existe generalmente problemas en la erupción de la latex anual? Porque es uno de los últimos dientes de erupcionar y ya no existe el espacio necesario. Por ejemplo, aquí tenemos parte del borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula, que es una estructura dura, y tenemos la superficie distal de la corona de la segunda molar. Ya no hay el espacio necesario. Entonces, en este caso sí, la pieza etaria sí ha podido erupcionar, aparentemente con buena condición. Pero imagínense, al momento de realizar una exodoncia, generalmente si realizamos una exodoncia tradicional común, de hecho que este diente se va a fracturar. Y no sé de qué manera se puede fracturar, pero va a ser difícil porque va a ser atrapado esto. ¿Por qué es difícil? Porque no he tomado una radiografía. ¿Por qué es difícil? Porque no he hecho el estudio necesario. Si yo he tomado una radiografía preapical exclusivamente para esta pieza dentaria, entonces yo estoy viendo cómo va a ser la extracción de esta pieza dentaria. Posiblemente, de acuerdo a este caso, la extracción de esta pieza dentaria va a ser por odontosección. ¿Qué significa odontosección? Seccionar el diente en dos partes para que la pieza dentaria comience a exfoliarse, ¿no? A eliminarse quirúrgicamente, ¿no? Crear el espacio necesario, ¿no? Entonces, eso ya lo van a enseñar. Por ejemplo, un ejemplo, sí, a grosso modo, ¿cómo se realizaría la odontosección? La odontosección sería en forma vertical, separando la raíz mesial con la raíz distal, ¿no? La raíz mesial de la raíz distal, así, y sale una porción y sale por otra porción. Esa es forma muy general. Entonces, aquí hay que realizar una odontosección a nivel de la corona para crear el espacio necesario para que el resto de la pieza dentaria pueda moverse en este mínimo de espacio que no puede extenderse, porque está rodeado por estructuras duras. Entonces, esos detalles es importante. Para eso yo sé de antemano, por ejemplo, para que ustedes puedan ver desde el punto de vista clínico, yo sé de antemano que para extraer esta pieza dentaria voy a tener que bloquear tres nervios. Voy a tener que bloquear el nervio dentario inferior. ¿Por qué voy a tener que bloquear el nervio dentario inferior? ¿Para qué voy a tener que bloquear el nervio dentario inferior? Para este diente, para bloquear la sensibilidad de este diente. Voy a tener que bloquear el nervio bucal. ¿Para qué? Para bloquear el tejido blando de la encía vestibular. Voy a tener que bloquear el nervio lingual para bloquear el tejido blando de la encía lingual del otro sector. ¿Se da cuenta? Entonces son una serie de elementos anatómicos que se debe de considerar. ¿Ok? Entonces, eso a grosso modo para poder indicar. Y voy a terminar indicando esta imagen de aquí. Recuerden que ustedes deben de ver todas las imágenes posibles, repito, todas las imágenes posibles del grupo P1 de hoy día, de su grupo que está siendo grabado, y deben de ver las imágenes del grupo P3, del grupo P4 y grupo P5 del día miércoles, ¿ok? Solamente para indicarles ciertos detalles. A ver, un momentito, por favor. Ya. En esta imagen, acá, a grosso modo, unos cuantos minutos, por favor. Aquí, en esta imagen, estamos viendo el cornete, a ver, sí, aquí en esta imagen estamos viendo el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. Aquí tenemos lo que corresponde a la apófisis palatina maxilar. Y esta apófisis palatina maxilar está siendo cubierto por esta cresta nasal, ¿ve? Esta cresta nasal, ¿ve? Entonces aquí tenemos cornete superior, cornete medio y parte del cornete inferior. Aquí tenemos lo que corresponde a la apófisis palatina maxilar y aquí vemos el conducto nasopalatino, ¿ve? Y ahí se ve claramente, ahí se nota el nervio, ¿eh? Este es el nervio nasopalatino o nervio del conducto incisivo que está atravesando la apófisis palatina del maxilar, ¿ve? Aquí tenemos el área que corresponde a la fibromucosa del paladar y hacia atrás en este sector tenemos lo que corresponde a los músculos de la úvula, ¿no? Del velo perdón, a los músculos del velo del paladar, ¿no? Entonces aquí tenemos el cornete superior, cornete medio y aquí está oculto el cornete inferior. Recuerden que esta es la superficie que corresponde a la apófisis palatina maxilar y atrás corresponde a la lámina horizontal del hueso palatino. Y en la parte superior, este sector corresponde a la cresta nasal, de la apófisis palatina maxilar y de la lámina horizontal del hueso palatino. A esto queremos llegar, Ahí vemos, por ejemplo, a ver, para terminar, a ver, en este detalle, aquí, por ejemplo, nosotros estamos viendo el hueso frontal, ahí tenemos el seno frontal, ahí tenemos el seno del efenoide, ¿ve? Ahí tenemos el seno frontal, el seno del efenoide. Y miren, las sombras del cornete medio, este es el cornete medio, y aquí vemos la sombra del cornete medio, que viene a ser el meato. Y aquí vamos a contar una serie de elementos anatómicos que ya hemos mencionado en la teoría, ¿no? Como la bulla hemoidal, vamos a encontrar las aberturas, del seno frontal, las aberturas del seno maxilar, las aberturas de las celdas hemoidales anteriores y las celdas medias en este sector. Y en el meato superior, este espacio que se encuentra debajo del cornete superior, este espacio se llama meato inferior, ahí en este sector va a desembocar
Generalmente el seno esfenoidal y las celillas semoidales posteriores, y así sucesivamente, ¿ves? Por eso es importante considerar cada uno de estos sectores, ¿ves? Ahí tenemos el cornete superior, cornete medio, y este es el cornete inferior. Y cada flechita me está indicando los meatos, ¿no? El meato superior, el meato medio y el meato inferior, ¿no? Si no, esta es la cresta nasal de la polipalatina maxilar. Para que me puedan entender esa imagen, lo vamos a ver aquí. Atentos todos, con esto terminamos. Aquí. Aquí, por ejemplo, estamos notando el seno del esfenoide, perdón, el seno maxilar, ¿ve? El seno maxilar es grande. El seno maxilar es grande. En cuestionario, en foro he preguntado con qué se relaciona la parte lateral y muchos me están respondiendo que el seno maxilar se relaciona con el arco cigomático. El arco cigomático está aquí. El arco cigomático está aquí. No existe una relación directa con el seno maxilar. Miren, el arco cigomático está aquí. El arco cigomático está formado por el ángulo posterior del hueso malar y la apófisis cigomática del hueso temporal. La que se relaciona directamente en la parte lateral del seno maxilar es con el hueso malar, con el cuerpo del hueso malar. Limita hacia adelante con la superficie facial del hueso maxilar. Limita hacia atrás con la apófisis pterygoides o el área de la tuberosidad maxilar en este sector. Limita hacia adentro con el área de la región nasal. Limita hacia afuera con el hueso malar. Limita hacia adelante con los huesos, con la superficie facial del hueso maxilar. Y aquí está, ¿ves? Este corte de aquí, está ahí corte, es un corte transversal al nivel del seno maxilar, este corte transversal. Aquí tenemos el seno maxilar. Mira, el seno maxilar es grande. Por eso digo que el hueso maxilar es un hueso galleta. Un diente, prácticamente un diente entero puede caer fácilmente, digo, y fácilmente puede estar dentro del seno maxilar, puede estar dentro de esta superficie del seno maxilar. Limita hacia adentro con la superficie nasal, este es el área del piso nasal. Esto corresponde a la apófisis palatina del maxilar, esto corresponde a la lámina horizontal del hueso palatino. ¿Pero en qué región estamos? En la región nasal. Hacia el lado de fuera se relaciona con el hueso malar, hacia adelante con la fosa canina o la superficie facial del hueso maxilar, hacia atrás está en relación con la apófisis pterygoides o la tuberosidad maxilar, hacia el piso del seno maxilar. Miren, el piso del seno maxilar me está formando ciertas pequeñas cúpulas, ¿ves? Donde están las raíces. Ahora, donde están las raíces de los dientes, que está en relación a ese detalle. Y miren aquí, y miren esta imagen. Con esta imagen terminamos. Por eso deben de ver varios imágenes de grupo para que puedan entender. Aquí, ¿ve? Esta imagen es la que está aquí en forma macroscópica, ¿ve? Es la que está aquí en forma macroscópica. Fíjese, la cortical del seno maxilar. Todo este espacio natural, ¿eh? Se ha eliminado parte de la tuberosidad, se ha eliminado parte de la superficie facial del hueso maxilar, para que vean que es un hueso hueco, ¿ve? Ahí tenemos el seno maxilar. Y miren, la raíz mesiovestibular, la raíz distovestibular, y miren la raíz palatina, ¿ve? La raíz palatina me está elevando el piso sinusal por dentro, ¿ve? Formando una cúpula. La raíz mesiovestibular, la raíz distovestibular y también otra cúpula. Y aquí también encontramos otra cúpula. Y fíjense la distancia que existe el piso sinusal con el tercio apical radicular, ¿ve? Y miren, ¿con qué pieza dentaria está más evidentemente relacionado? Con la primera molar, segunda molar y parte del tercera molar y parte de la segunda premolar superior, ¿ve? Ahí están las características. Límite anterior con la superficie facial hueso maxilar. Límite superior con la cavidad orbitaria. Límite inferior con la cavidad bucal. Límite posterior con la apófisis pterygoides o el área de la tuberosidad maxilar o el área de la fosa pterigomaxilar. Aquí vemos el área de la fosa pterigomaxilar, ¿ve? Entonces, este detalle de suma importancia. Ya, señores, entonces hasta aquí la clase correspondiente. Nos quedamos conectados para que puedan responder el foro indicado. Ya, traten de responder tal como se les ha indicado. Se les sugiere, por favor, ustedes deben estar atentos durante estos días, si es posible ver todos los días su aula virtual, porque de repente puede haber comunicado. Recuerden que ya se está acercando el examen final de teoría y el examen final práctico. Entonces, debe estar bien atentos, debe comunicarse y comunicarse entre ustedes. Y por favor, ver estos videos del grupo P1 y ver los videos del grupo P2 y los videos del P3, P4, P5, porque tenemos varias imágenes que tenemos que desarrollar con los otros grupos. Por ejemplo, esta imagen tenemos que desarrollarlo con los otros grupos y ustedes lo van a ver, ¿no? Y ustedes lo van a ver en el momento indicado después del día miércoles o en la noche del día miércoles, ¿ok? Ya, señores, entonces estamos dejando de grabar. Doctor, disculpe.